Amigos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del petróleo, específicamente en el auge petrolero de Guyana. Un descubrimiento que está, revolucionando el panorama energético global. Exacto, Guyana se está convirtiendo en un gigante petrolero y las implicaciones, son enormes, no solo para la región, sino para todo el mundo. Hablemos de números. Más de 11.000 millones de barriles de petróleo recuperables, una cifra asombrosa. Puedes poner eso en perspectiva. Imagínate, 11.000 millones de barriles, suficiente para llenar millones de tanques de gasolina durante años. Y las proyecciones indican que la producción de Guyana podría incluso superar a la del Golfo de México. Es una auténtica explosión de producción. Y en medio de este auge se está gestando una batalla corporativa. Una lucha de titanes. ExxonMobil contra Chevron. De eso no hay duda. Chevron quiere una parte del lucrativo negocio de Exxon en Guyana y están dispuestos a luchar por ella en un arbitraje millonario. Suena como una película de suspenso. ExxonMobil, con una participación de 45% en el bloque Stabroek, es el jugador dominante en Guyana, ¿verdad? Sí, ya han descubierto múltiples campos petroleros y constantemente están explorando en busca de más. De hecho, están perforando a profundidades increíbles, hasta 18.100 pies por debajo del lecho marino. Impresionante. Pero, ¿de qué se trata esta batalla legal entre las dos gigantes? ¿Por qué Chevron cree tener derecho a una parte del pastel? Bueno, Chevron basa su reclamo en un acuerdo previo que tenía con Hess, una empresa que posee el 30% del bloque Stabroek. Argumentan que tienen derecho de primera refusal, o sea que deberían tener la primera opción de compra si Hess decide vender su parte. Entiendo. Es como si le prometieras a tu vecino que tendrá la primera opción de comprar tu casa si decides venderla. Exactamente. Pero ExxonMobil argumenta que ellos tienen prioridad en cualquier acuerdo con Hess, lo que complica la situación. Y la audiencia de arbitraje está programada para mayo de 2025, así que las apuestas aumentan cada día. Esto se pone cada vez más interesante. Con esta batalla legal en curso y una producción que no para de crecer, ¿qué podemos esperar para Guyana en el futuro cercano? Bueno, uno de los socios de ExxonMobil, Hess, reportó un aumento del 52% en su producción en Guyana solo en el último trimestre. Si este ritmo continúa, Guyana podría producir más de 1 millón de barriles por día para finales de 2026. Es una cantidad enorme. ¿Qué implicaciones tiene esto para Guyana? A nivel económico, social, ¿cómo afectará este auge al país? Bueno, este auge petrolero tiene el potencial de transformar la economía de Guyana. Podrían, salir de la pobreza y convertirse en un país próspero. Sin embargo, Cuéntanos, ¿cuáles son las posibles desventajas? muchos países ricos en recursos naturales han sufrido lo que se conoce como la maldición de los recursos. Esto significa que, en lugar de beneficiarse de sus riquezas, experimentan corrupción, desigualdad y conflictos. Es un riesgo real que Guyana debe tener en cuenta. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar caer en esta trampa? La clave está en la gestión transparente y responsable de los recursos. Guyana necesita invertir en educación, infraestructura, diversificar su economía y asegurarse de que las ganancias del petróleo beneficien a toda la población. Es un gran desafío, pero también una oportunidad única para Guyana. Y hablando de oportunidades, ¿qué significa este auge para el mercado global de energía? ¿Cómo afectará a los precios del petróleo, a la geopolítica? El surgimiento de Guyana como un importante productor de petróleo, sin duda, tendrá un impacto en el equilibrio global de poder. Podríamos ver una disminución en la dependencia de otros proveedores, lo que podría cambiar las alianzas y las estrategias geopolíticas. ¡Wow! Las consecuencias de este hallazgo son mucho más profundas de lo que imaginaba. Así es. Y esto nos lleva a otra pregunta crucial. Con esta abundancia de petróleo, ¿qué pasará con la transición hacia las energías renovables? ¿Se acelerará o se frenará? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inversión profunda en el mundo del petróleo guyanés. No se la pierdan, volveremos en un momento. Y retomamos nuestra inmersión en el mundo del petróleo guyanés. Antes de la pausa nos quedamos con esa pregunta en el aire. Sí, la gran interrogante. ¿Qué pasará con las energías renovables con este nuevo gigante petrolero? ¿Será un obstáculo o una oportunidad? Es una pregunta compleja. Por un lado, el petróleo a bajo costo podría disminuir la urgencia de invertir en energías verdes. Es decir, si el petróleo se vuelve más accesible, algunos podrían pensar, ¿para qué buscar alternativas? Un punto válido. Pero también mencionaste que Guyana podría usar las ganancias del petróleo para financiar proyectos de energía renovable. ¿Cómo sería eso? Guyana podría, por ejemplo, destinar una parte de las ganancias a la creación de una industria de energía limpia. Podrían invertir en energía solar, eólica, incluso en la producción de hidrógeno verde. Sería un giro interesante. Un país que se convierte en potencia petrolera y luego en líder en la transición energética. Exacto. Es una posibilidad real.
y un camino que podría convertir a Guyana en un modelo a seguir. Claro, pero para eso se necesita una visión a largo plazo, ¿no? Y un compromiso real con la sostenibilidad. Por supuesto. No se trata solo de invertir en tecnología, sino de cambiar la mentalidad, crear una cultura de respeto al medio ambiente. Y volviendo a los desafíos, mencionaste la maldición de los recursos como un riesgo para Guyana. ¿Puedes explicar un poco más sobre esto? ¿Y qué medidas se pueden tomar para prevenirlo? Claro. La maldición de los recursos se refiere a la paradoja de que muchos países ricos en recursos naturales, en lugar de prosperar, sufren de corrupción, desigualdad y conflictos. Suena contradictorio, pero lamentablemente hemos visto muchos ejemplos en la historia. Exacto. Y la clave para evitar esa trampa está en la gestión transparente y responsable de los recursos. Guyana necesita establecer instituciones sólidas, combatir la corrupción y asegurar que las ganancias del petróleo se inviertan en beneficio de toda la población. Se necesita un liderazgo fuerte y una visión clara para navegar estas aguas turbulentas. Sin duda. Y además de la maldición de los recursos, la batalla legal entre ExxonMobil y Chevron también agrega incertidumbre. Cierto. Hablamos de que esta disputa podría tener un impacto en el desarrollo del sector petrolero. Puedes profundizar en los posibles escenarios. Bueno, si Chevron gana el arbitraje, podríamos ver retrasos en los proyectos, renegociación de contratos, incluso una disminución en la producción. Esto afectaría los ingresos de Guyana y su capacidad de invertir en desarrollo, incluyendo la transición energética. Un escenario complicado para Guyana. Y si gana ExxonMobil. Si ExxonMobil se impone, su dominio sobre el sector petrolero se fortalecería. Esto les daría un mayor control sobre las decisiones, lo que podría ser positivo o negativo. Es un arma de doble filo. Un mayor control podría traducirse en eficiencia, rentabilidad, pero también podría aumentar el riesgo de prácticas poco éticas o falta de transparencia. Exacto. Es un juego de poder con Guyana en el centro, y el desenlace de esta batalla legal tendrá un impacto en su futuro. Mientras tanto, la producción de petróleo en Guyana sigue en aumento, a un ritmo vertiginoso. Así es. Reportó un crecimiento de 52% en su producción en el último trimestre. Y las proyecciones indican que la producción total podría superar el 1.000.000 de barriles por día para finales de 2026. Cifras impresionantes, que nos dan una idea del potencial de Guyana como actor clave en el mercado energético. Sin duda, Guyana se encuentra en un punto de inflexión, con un futuro lleno de posibilidades tanto emocionantes como desafiantes. La forma en que manejen este auge petrolero determinará su destino. Y nosotros, por supuesto, seguiremos de cerca cada paso de esta historia. Manténganse conectados a The Deep Dive para más análisis, información y las últimas noticias sobre este apasionante mundo del petróleo guyanés. Y llegamos a la parte final de nuestra inversión en el mundo del petróleo guyanés. Hemos analizado las cifras, la batalla corporativa, los riesgos, las oportunidades, pero aún nos queda mucho por explorar. Exacto. Guyana se encuentra en una encrucijada, un futuro lleno de posibilidades. Si tuviéramos que resumir la situación en una frase, ¿cuál sería? Guyana tiene la oportunidad de convertir este auge petrolero en una bendición, no en una maldición. Profundicemos en eso. ¿Cuáles son las claves para que Guyana aproveche esta riqueza de manera responsable, sostenible? Bueno, en primer lugar, necesitan un compromiso con la transparencia, con la buena gobernanza, fortalecer sus instituciones, combatir la corrupción, asegurar que los ingresos del petróleo se gestionen eficientemente y, por supuesto, éticamente. Es fundamental que los ciudadanos se beneficien directamente de esta riqueza. ¿Qué tipo de inversiones serían las más impactantes para el desarrollo del país? Guyana necesita invertir en educación, en salud, en infraestructura y, muy importante, en la diversificación económica. No pueden depender solo del petróleo, deben crear una economía resiliente que pueda prosperar a largo plazo. Y no olvidemos el impacto ambiental. ¿Cómo puede Guyana minimizar los riesgos de la extracción de petróleo? Deben adoptar las mejores prácticas de la industria, invertir en tecnologías limpias, aplicar una regulación ambiental estricta. Y algo muy importante, involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones, asegurar que sus voces sean escuchadas y sus intereses, protegidos. Hablando de las comunidades locales, ¿cómo se puede garantizar que se beneficien de este auge y que no se vean perjudicadas por sus impactos? Es crucial implementar programas de desarrollo social que brinden oportunidades de empleo, capacitación, acceso a servicios básicos. Además, un diálogo constante entre el gobierno, las empresas petroleras y las comunidades para abordar sus preocupaciones y asegurar una distribución equitativa de los beneficios. Y volviendo a la pregunta inicial de esta inversión, ¿qué podemos esperar para el futuro energético de Guyana? ¿Podrán conciliar la producción de petróleo con la transición hacia las energías renovables? Guyana tiene el potencial de convertirse en un modelo a seguir en este sentido. Podrían aprovechar los ingresos del petróleo para financiar la transición hacia una matriz energética más limpia,
invirtiendo en energía solar, eólica, hidroeléctrica, incluso hidrógeno verde. Sería un gran logro, no solo para Guyana, sino para el mundo. Sin duda, demostrar que es posible conciliar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental sería un ejemplo para otros países que enfrentan desafíos similares. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo del petróleo guyanés. Hemos explorado un tema complejo, lleno de desafíos y oportunidades. ¿Qué reflexión final te gustaría compartir? El futuro de Guyana está en sus manos. Tienen una oportunidad única de aprovechar esta riqueza para construir un futuro próspero y sostenible para todos sus ciudadanos. El mundo los observa, esperando que tomen las decisiones correctas. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos que les haya resultado informativa y que les inspire a seguir explorando este tema tan relevante. Hasta la próxima.